UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Nos encontramos en una nueva edición del programa de Derechos Humanos sin Fronteras que cada semana llega a televisión abierta a sus hogares en Chile y por las plataformas a los 3 continentes, donde también nos encontramos que agradecemos que nos entreguen su confianza y preferencia. Bueno, después de este breve comentario le solicitamos a Erika Botero, nuestra directora jurídica de Derechos Humanos sin Fronteras, que nos presente al tremendo invitado de esta jornada. ¿Cómo está, Erika? Muy bien, gracias Juan Roberto, gracias de nuevo por estar acá y por acompañarnos en Derechos Humanos sin Fronteras. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, quienes hacen posible llevar a más de 3 continentes el primer programa sobre derechos humanos que se transmite por la televisión chilena. Como Derechos Humanos sin Fronteras, consideramos que los derechos humanos son universales y por lo mismo su defensa y garantía afecta a todas las personas sin diferencias de ningún tipo. Agradecemos a quienes hacen posible este programa, a nuestros invitados, a las organizaciones que en distintos lugares y escenarios y en diversas condiciones defienden y protegen estos derechos. A todos, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras. Y pues tenemos el gran invitado del día de hoy, tenemos a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Lledó, quien es el director de la Fundación Baltasar Garzón. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, como les venía contando, nuestro invitado del día de hoy es director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, máster en Derecho Público y doctor en Responsabilidad, sobre los cuales vamos a conversar hoy de todos estos temas que se derivan, ya que nuestro invitado, como les venía contando, es máster en Derecho Público, en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Todos estos cargos y toda esta experiencia le da la legitimidad para hablar de los temas que vamos a tratar a continuación. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo está? Y antes que nada quisiéramos saber que nos comparta y nos cuente un poco más de qué es la Fundación Baltasar Garzón, cuál es su objeto y en qué temas se encuentra hoy trabajando. Sí, bueno, la Fundación Internacional Baltasar Garzón surge el año 2011, cuando precisamente se elabora aquí en España un juicio en contra de Baltasar Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Es curioso porque el juez que fue capaz de poner a Pinochet tras las rejas, digamos, cuando estaba en Londres, ¿no? El juez que también investigó el caso de Argentina, el juez que investigó el caso de la Operación Cóndor, el juez que investigó la corrupción, que investigó la ETA, los GAL, que investigó el narcotráfico aquí y muchas otras causas que no son conocidas en Chile, que hizo historia, digamos, también aquí, pues ese mismo juez hubo 3 procesos en su contra para desvincularlo entre los años 2010 2011 y finalmente pues él es expulsado del Poder Judicial el año 2012. Entonces justo en ese proceso, cuando ya se veía que ya lo habían suspendido y que ya esto pintaba mal, pues Baltasar crea la fundación como una manera de continuar con la labor que él estaba realizando, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace la fundación desde ese entonces y hasta ahora es continuar con todo lo que Baltasar había hecho mientras era juez. Entonces, esto yo lo he sistematizado desde que estoy como director hace 2 años y un poco más. Lo que he hecho yo ha sido un poco sistematizar todo a este conjunto misceláneo de actividades en 3 líneas de investigación, 3 líneas estratégicas de actuación, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos todo lo que es jurisdicción universal y crímenes internacionales. Por otra parte, está todo lo que tiene que ver con corrupción y crimen organizado.
y además tenemos quizá el bolsón desastre, ¿no? Donde cabe todo, que es derechos humanos, ¿no? Entonces, por decirle un par de cosas, en derechos humanos tenemos una línea de investigación sobre memoria histórica, memoria democrática aquí en España, que son todos los crímenes del franquismo que se han cometido, pues tenemos una línea sobre feminismo, en fin, sobre pueblos indígenas, etcétera, ¿no? En corrupción y crimen organizado, pues ahí está todo lo que es la protección de alertadores, lo que es también el SLAP, que es... tiene que ver con el lawfare, con esta guerra jurídica, con corrupción, etcétera. Y tenemos la línea originaria, que es de jurisdicción universal y crímenes internacionales, donde allí estamos promoviendo un nuevo crimen, que es el crimen de ecocidio, para que sea elevado a nivel internacional. Y también se han elaborado los principios de jurisdicción universal Madrid-Buenos Aires, para actualizar, digamos, todo lo que es la jurisdicción universal, que fue la que hizo posible el caso Pinochet y tantos otros, pero llevado hoy día a los problemas actuales que tiene el mundo. Entonces, como esto es tan amplio, tan misceláneo, lo que intentamos de alguna manera es acotar por la metodología. Entonces, en la metodología hacemos investigación, hacemos también educación, docencia, hacemos también extensión o difusión, promoción, digamos, de derechos, y también hacemos consultorías. Sí, más o menos eso es lo que hacemos. Parece mucho, es mucho en realidad, pero bueno, funcionamos como funcionan casi todas las organizaciones hoy día, ¿no? Que son a proyectos. O sea, si tenemos proyectos, pues nos expandimos un poco más, y si no hay proyectos, un poco menos. Entonces hemos pasado algunos momentos difíciles durante la pandemia también, porque no habían proyectos y tal, pero bueno, ahora remontando, tendremos una nueva sede próximamente, hemos contratado más gente, o sea que estamos en un momento donde estamos despegando de nuevo. Y interesados en los temas que se requieren. El último curso que hemos hecho, junto con la Universidad de Jaén, ha sido este verano, es un curso de verano. En Chile es verdad que es invierno, pero aquí es verano, entonces lo hemos hecho hace unas 2 semanas, y ha sido sobre discursos de odio en las redes sociales, derechos humanos y discursos de odio en las redes sociales. Entonces hemos abordado esta problemática que está muy vinculado, digamos, de este fenómeno que ha surgido en todo el mundo, que es el resurgir del fascismo, y está muy en la línea también con el último libro que Baltasar, que es el presidente de la Fundación, ha publicado. El último libro se llama Los disfraces del fascismo, para un poco graficar de qué estamos hablando. Hay un resurgir del fascismo en todas partes del mundo. Si uno piensa Trump, Bolsonaro, aquí en España está Vox, está también Matteo Salvini en Italia, por no hablar de Urban y otra gente más en Europa, ¿no? Jean-Marie Le Pen, etcétera. Así, hay un resurgir del fascismo, y eso, como defensores de los derechos humanos, nos preocupa muchísimo, porque si hay algo que está probablemente en contra del fascismo, es el mismo concepto de derechos humanos. Perdón que me extienda un poquito quizá en esto, pero No, creo que tranquilo, esto es adelante. importante. Gracias. Creo que esto es importante porque claro, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que significaron los nazis, el fascismo italiano y todo aquello, pues lo que plantea siempre el fascismo, y lo están planteando de nuevo, es que hay un grupo de seres humanos, porque pertenecen a una etnia o a una nación, a una raza, o hablan un mismo idioma, o son de un cierto color de piel, etcétera, plantean que hay seres humanos que son superiores a otros grupos de personas, y que habría grupos de personas que son inferiores. Este es el concepto de fascismo más tradicional, más clásico, ¿no? Entonces, inferiores son, o eran los gitanos, o eran los judíos, o eran lo que sea. El concepto de derechos humanos rompe con eso. El concepto de derechos humanos nos dice que nacemos todos iguales en dignidad y derechos, ¿no? Libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces esto es lo más antifascista que hay, digamos así, ¿no? Entonces este concepto es el que tenemos que defender, el que tenemos que promocionar, y el que de alguna manera está siendo amenazado. Durante mucho tiempo se pensaron que los derechos humanos eran conquistas que eran para siempre, ¿no? Que ya lo tenemos y no pueden volver a ser amenazados. Pero como estamos en un momento probablemente de crisis civilizatoria, pues sí que estamos viviendo un momento de un riesgo cierto de involución en derechos que tenemos conquistados. Básicamente Sí, eso. Rodrigo, mira, tú hablabas de ecocidio, pero después vamos a tomar ese temita que también nos parece sumamente interesante, pero también lo que nos llama la atención, que en pleno estallido social,
acá en Chile. Estuvo el juez Baltasar Garzón y fue recibido en el Congreso Nacional por dirigentes sociales y estuvo con algunos manifestantes en terreno, como también se demostró no solamente en la televisión acá, sino que también en muchas redes sociales. ¿Cuál es su evaluación, cuál es la evaluación que tienen de esa visita? Bueno, fue una visita bien especial, fue una visita que gestionamos desde aquí, que organicé, digamos, personalmente con gente en Chile, la agenda, ¿no? La visita, que fue posible, pues, gracias a un senador, en este momento no recuerdo si era el senador Navarro o algún otro senador, pero que hubo gente también de los derechos humanos en Chile abogando porque eso fuera posible, ¿sí? Se hizo este congreso finalmente sobre derechos humanos en Latinoamérica, el Congreso Iberoamericano de Derechos Humanos. Y bueno, la evaluación que tenemos es tremendamente positiva porque permitió de alguna manera acercarnos a lo que estaba sucediendo en Chile. Lo estábamos siguiendo por redes sociales, lo estábamos viendo por las noticias. Baltasar incluso ya había mandado una carta, ¿no?, al presidente Piñera, advirtiendo, digamos, de que aquí hay crímenes que podían ser no solamente crímenes de derecho interno, sino también crímenes internacionales. Y bueno, pues la visita entonces de Baltasar se gestionó en ese momento como una suerte de apoyo al movimiento social, pero también de advertencia a quienes estaban violando de manera generalizada y sistemática los derechos humanos. Entonces allí fue muy bonito porque tuvo un día el entero para recibir a todas las organizaciones de derechos humanos chilenas, organizaciones de base. Entonces en la mañana se reunió con todos los que tenían que ver con las víctimas de Pinochet, con la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, de Detenidos Desaparecidos, el CODEPU, etcétera, etcétera, Londres 38, etcétera, ¿no? Y por la tarde con todas las organizaciones que se habían creado, las nuevas, a propósito de la represión vivida con el estallido social, ¿no? Los de trauma ocular, en fin, gente también del pueblo mapuche, sobre todo gente de Modatima, ¿no? La gente que le habían privado el derecho al agua en Petorca por la sobreexplotación, digamos, de las paltas, etcétera, etcétera. O sea, se reunió con toda la gente, con los presos políticos, como no, también con el profesor que había sido injustamente encarcelado, etcétera, ¿no? O sea, fue un momento en el que él pudo informarse muy bien y que de alguna manera coordinó lo que sería después, el trabajo que después encabezaría la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que hicimos junto con nosotros y otras dos organizaciones internacionales, una americana y otra italiana, y que permitió finalmente que presentáramos la denuncia ante la Corte Penal Internacional, que ha tenido el recorrido que ha tenido, pero que está de alguna manera todavía ahí latente, esperando a que sean los tribunales chilenos los que den la respuesta que hace falta para estos crímenes, que no pueden quedar en la impunidad. Ahí yo quisiera introducir un concepto de un profesor chileno, Hernán Ormazábal, que ha hecho toda su carrera académica aquí en España. Él fue exiliado en su momento, amigo y discípulo también de Juan Bustos Ramírez, otro chileno que también estuvo exiliado en España, y que pues Hernán Ormazábal ha acuñado el concepto de la interdicción de la impunidad. Es decir, cuando hablamos de crímenes internacionales, pues o juzga Chile, o juzga España, o juzga la comunidad internacional, o juzga la Corte Penal Internacional, pero lo que no puede haber es impunidad. Lo que no puede haber es impunidad en este tipo de crímenes, y nos parecía que presentar esta denuncia era un llamado de atención, una advertencia a los tribunales chilenos, a los fiscales, a los jueces, de que esto, y a la policía también, ¿no?, entendiendo que es súper complejo investigar crímenes cometidos por la propia policía, pero a pesar de todas las dificultades hay que hacerlo, porque estos son crímenes internacionales que no pueden quedar en la impunidad. Sí, Rodrigo, muchas gracias. Y continuando con este tema del estallido, pues yo creo que una de las consecuencias más grandes de este estallido fue el llamado para redactar una nueva constitución, por medio de un plebiscito que aprobó con una gran mayoría este llamado de la sociedad chilena a redactar una nueva constitución. Hoy nos encontramos a pocos días de saber si los chilenos y chilenas aprueban o rechazan este trabajo realizado por la Comisión Constitucional convocada para estos efectos. ¿Cuál es su opinión con una mirada desde fuera de Chile, desde Europa, desde España, sobre lo que está ocurriendo acá
y cuáles son los posibles escenarios futuros. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, has dicho algo que es interesante, ¿no? Yo, bueno, soy chileno y por tanto he estado en Chile, he trabajado también en derechos humanos en Chile. Y claro, cuando estaba en Chile yo tenía la sensación de que veía muchos árboles y estando un poco más de fuera, pues puedo ver el bosque, ¿no? Esa metáfora que se hace de ver los árboles y ver el bosque, pues entonces aquí las cosas llega quizá lo que decanta, ¿no? Lo que el día a día no está, la contingencia no está presente, pero sí que llega quizá la información un poco más asentada a lo que realmente es trascendente. Y como tú bien lo has dicho, pues precisamente lo más trascendente del estallido social es precisamente que ha plasmado en una nueva constitución. Y el mensaje que llega acá o cómo se difunde esto acá es que Chile tiene por primera vez en su historia la posibilidad de darse una constitución en democracia, una constitución verdaderamente democrática. Todas las otras constituciones que ha tenido Chile de alguna manera han estado ensuciadas por un proceso dictatorial, un proceso autoritario, y esta es la primera vez en la que hay una constitución que es auténticamente democrática, pase lo que pase, digamos, sea lo que sea, el proceso es auténticamente democrático. Y pues mi reflexión sobre la Constitución, pues es que cualquier Constitución que nos hayamos dado en democracia va a ser siempre mucho mejor que la Constitución que nos legó Pinochet. Lo que se ve aquí desde afuera es que los chilenos van a elegir entre una nueva Constitución o la Constitución de Pinochet, que eso es. Es verdad que han habido retoques, es verdad que han habido cambios, que han habido modificaciones, pero la matriz sigue siendo una matriz autoritaria, sigue siendo la matriz que nos heredó Pinochet, que consagra un neoliberalismo, un Estado subsidiario y una serie de, una visión, digamos, de sociedad y de país propia de la Guerra Fría de los años 70, de un anticomunismo, en fin, porque vivíamos en un escenario muy particular, ¿no? Hoy día los problemas son otros, hoy día Chile es otro, hoy día el mundo es otro, y la humanidad en su conjunto es otra, tenemos otros problemas, ¿no? Nosotros desde acá hemos podido un poco seguirle la pista con más detalle a lo que contempla la Constitución o al debate que se dio en la Constitución. Incluso fuimos invitados a conversar con algunos constitucionales sobre el crimen de ecocidio, sobre medio ambiente, porque eso es algo donde la Constitución chilena se va a poner en primera línea, ¿no? Y es algo que todas las constituciones modernas lo están teniendo. De hecho, ahora mismo se está votando asuntos muy vinculados con el medio ambiente, ¿no? O sea, que digamos, ya está consagrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Y ahora está haciendo la votación, que tendrá lugar en estas horas, digamos, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, los seres humanos tenemos este derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, pero también en un medio ambiente sostenible, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. Entonces me parece que todos esos esfuerzos que se han hecho y con debate y con todas las dificultades propias, digamos, de un proceso como este, pero me parece un ejercicio tremendamente positivo. Rodrigo, mira, tú acá en Chile fuiste parte del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, llamada la Comisión Valech, pero también fuiste jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. ¿Tú consideras que se han cumplido los objetivos de esta Comisión Valech? ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que se encuentran en la nómina de víctimas que piensan y denuncian que no se han cumplido los compromisos referentes a esta reparación en cuanto a pensiones o facilidades en vivienda, estudios. ¿Tú qué piensas de aquello? Sí, una de las reflexiones que hicimos desde acá, desde la Fundación, es que me remonto a la comisión anterior, quizá, la comisión Rettig, ¿no? Es que si uno veía lo que fallaba a propósito del estallido social y la represión brutal que hubo, lo que fallaba y lo que estaba dando resultado como un mecanismo de no repetición, estaba todo eso en el informe Rettig. O sea, el informe Rettig tiene ciertas recomendaciones que uno puede ver cuando el país siguió esas recomendaciones, cómo eso actuaba como antídoto, y cuando no se siguieron esas recomendaciones, como el no haberlas seguido, eso hacía que
ciertos hechos que no queríamos, se volvieran a repetir, ¿no? En fin, podría extenderme mucho en esto, pero no es mi intención. Lo que sí, respondiendo un poco a tu pregunta, cuando yo trabajé en Chile había una cierta sensación en el Poder Judicial, en muchos políticos, de que querían dar vuelta a la página, de que querían ya cerrar el capítulo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, ¿no? Recuerdo, no voy a dar el nombre, pero el presidente de la Corte Suprema en algún momento, cuando tuve la necesidad de reunirme con él por coordinar unos ciertos casos, pues me decía algo así como: oiga, abogado, y falta mucho, ¿cuántos casos quedan? Porque ya como que ya está bueno de esto, ¿no? Que es complicado de gestionar para el Poder Judicial, era complicado el Poder Judicial, y su mea culpa, por supuesto, y ha estado, digamos, intentando impartir justicia. Sin embargo, claro, es como ya, ¿cuándo se acaba esto, no? Y bueno, la verdad es que todos estos temas que tienen que ver con nuestro pasado reciente, con la memoria, con el ejercicio de saber lo que pasó, de hacer justicia, de reparar a las víctimas, pero sobre todo con un ejercicio de memoria para evitar la repetición, es un ejercicio permanente. Hasta el día de hoy, para poner un ejemplo, en Alemania pues están ahí los campos de concentración, hay cada 2x3 documentales en televisión alemana sobre lo que hicieron los nazis, sobre estudios en los colegios, en fin, para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, este es un ejercicio permanente, ¿no? Y muchas veces a mí me sorprende cuando la gente dice: ay, pero son cosas que pasaron hace tanto tiempo, que para qué reabrir viejas heridas o seguir con la misma historia pasada. Pues fíjese que sí que la historia importa y sí que el ejercicio de memoria importa, porque recordamos nosotros en Chile a Arturo Prat, ¿no? A Bernardo Higgins, recordamos a ciertos próceres con los cuales nos sentimos identificados, ¿no? Pues asimismo también tenemos que recordar que no siempre las cosas se han hecho bien, de que aquí hubo una dictadura, de que hubo gente que murió, gente que pasaron cosas que no queremos que se repitan, y ese ejercicio de memoria es un ejercicio necesario. Ahora, también tengo que decir que Chile podría haberlo hecho mejor, hay cosas que se pueden haber hecho mejor, siempre se puede hacer mejor, pero también Chile junto con Argentina son referentes para otros países como España. En España no hay nada parecido, por ejemplo, a un museo de la memoria y los derechos humanos. En España recién ahora se está debatiendo un proyecto de ley sobre memoria democrática. Fíjense que Franco muere en el año 75. En el año 78 se dicta la Constitución española, que es una constitución democrática, ¿sí? A diferencia de la chilena, que nuestra transición se hizo con la Constitución de Pinochet, ¿no? Aquí en España la constitución, o sea, la transición se hace con la Constitución nueva, democrática. Pero entre el año 78, que se dicta la nueva Constitución, hasta el año 2007, solamente hay unos pocos ejercicios de reparación, pero no hubo una comisión de la verdad, no hubo juicios, no hubo nada que se le parezca, ¿no? Hubo un manto de silencio que se mantuvo por mucho tiempo, hasta que en el año 2007 se aprobó en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una ley de memoria histórica, que fue una ley muy tímida, que fue en su momento una gran conquista, pero que se quedó al poco tiempo muy corta, porque lo que hacía el Estado era facilitar que las familias pudieran exhumar los restos de sus seres queridos que estaban esparcidos por toda la geografía española, ¿sí? En las cunetas, se dice aquí, ¿no? Que quedaron ahí abandonados al alero del camino. Pues se facilitaba un proceso, pero que tenía que impulsar eran las familias. Este proyecto de ley que está ahora en el Congreso en tramitación y que ha pasado la primera gran etapa, que se aprobó en el Congreso, ahora está en el Senado, que se llama Ley de Memoria Democrática, pues es un cambio tremendo, porque lo que hace es asumir, que el Estado asuma como un rol propio la búsqueda de las personas desaparecidas. Algo que en Chile venimos asumiendo desde hace mucho tiempo. Pero claro, lo venimos asumiendo, digo yo, con todo cariño lo digo, yo que soy chileno, lo asumimos a la chilena, es decir, con sus pros y sus contras, con sus dificultades, con sus cosas a medias, sin los recursos necesarios. En este momento el programa de derechos humanos en el cual yo trabajé y pude dirigir el área jurídica, pues tiene un déficit de personal. La unidad de derechos humanos del Servicio Médico Legal también siempre ha tenido un déficit histórico de personal. Entonces yo pensaba, cuando yo trabajaba en Chile, bueno, el programa de derechos humanos en total eran 55 personas. Si ustedes piensan cuántas personas tuvo en su trabajo la CNI, la DINA,
¿sí? Eran más de 1000 personas, más de 1000 agentes dedicados a detener, a torturar, a violar derechos humanos. Entonces, un pequeño staff de 55 personas tratando de desandar todo ese camino desde el Estado es una labor tremendamente dura, tremendamente difícil, y que se hace en Chile con pocos recursos, pero con mucha buena voluntad, con mucho compromiso de parte de una serie de profesionales que están muy comprometidos con la verdad y con la justicia en este país. Un saludo para ellos. Gracias, Rodrigo. Para continuar con este tema chileno, el rol de las organizaciones, de las fundaciones defensoras de derechos humanos, pues ha sido trascendente. Algunos por medio de la denuncia, por medio del litigio, pero en la actualidad ahora se empieza a criticar el trabajo y los informes de algunas de estas organizaciones, como por ejemplo en el caso del estallido chileno habían unas divergencias entre el informe de Human Rights Watch y Amnesty, y cuando se denuncian los abusos o las percepciones que tienen, pareciera que los informes a veces se preocupan más de la política interna de los países que de los derechos humanos. ¿Qué piensa usted de este tipo de situaciones? A ver, no conozco esas críticas, no me han llegado esas críticas hasta acá. Pero claramente a Amnistía Internacional y Human Rights Watch no les interesa para nada, digamos, quién gobierna en Chile o quién no gobierna. Lo que les interesa a todas las organizaciones de derechos humanos es que no se violen derechos humanos, pero también, estas son organizaciones privadas, ¿no? Pero también vino a Chile en ese momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y también hubo una delegación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. O sea, que ya son organismos intergubernamentales. Y también, pues esos informes no es necesario que sean coincidentes en los detalles, por supuesto que no. Si uno piensa en los informes de la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, en su momento, con los informes que manejaba también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Naciones Unidas, pues eran de alguna manera complementarios. Al final, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? Que hubo una comisión de la verdad en Chile que sistematiza toda esta información y emite un informe oficial más o menos final, más o menos definitivo. Y aún así, incluso, después que vienen los juicios, esos juicios encuentran más información de la que en su momento se supo. O sea que, por eso digo, el ejercicio de la memoria, pero también el ejercicio de la búsqueda, la verdad, es un ejercicio permanente. Entonces, poco me importa a mí que haya un informe que diga, por decir algo, me lo invento, ¿no? 5 personas fallecieron y otro informe diga, no, que fueron 7 y otro que diga que fueron 10. Pues en algún momento sabremos y se depurará esta información, ¿sí? Y sabremos exactamente la cifra que fue. Y una vez que se establezca en algún informe de alguna comisión de la verdad sobre el estallido social, que yo espero que sí exista, que entiendo que hay alguna iniciativa en este sentido y espero que ojalá prospere y que haya una comisión de la verdad y que cualquier persona pueda aportar la información, ¿no? Porque hay mucha gente que no fue a denunciar en su momento, porque tuvo miedo, porque pasaron cosas, porque, en fin. Y además los servicios públicos de salud, ¿no? Estaban desbordados, había gente, digamos, médico en resistencia afuera, etc. Hay un montón de cosas que pasaron. Pero una vez que esta información se sepa, que esta información decante, tendrá que ir a tribunales de justicia y en tribunales de justicia pues también habrán otra información complementaria y así, ¿no? Entonces a mí no me llama la atención y creo que hacer un escándalo de esto quizá es intencionado, ¿no? Rodrigo, es noticia internacional lo que ocurre en el sur de Chile, especialmente en el conflicto mapuche y, sin duda, la violencia en esa zona. ¿Qué piensas tú sobre ello? ¿Sabes de aquello? Fenómeno. Por una parte, pues en el caso de Chile, sí que el Estado chileno suscribió un tratado, ¿no? con el pueblo mapuche, el tratado de Tapigüe, ¿verdad? Y resulta que ese tratado, pues cuando vino la llamada pacificación de la Araucanía, pues ese tratado no se respeta y lo que hace Chile de alguna manera es tomar por la fuerza, por la violencia, es posesión de esos territorios que en la letra de ese tratado no eran territorio propiamente chileno, ¿no? Chile se compromete a respetar, digamos, esos lugares, a no ingresar sin autorización de la autoridad indígena. Y entonces lo que ocurre en ese proceso antiguo, pues es precisamente eso, que Chile arrasa, ¿no? Le llamamos nosotros quizá muy eufemísticamente
pacificación de la Araucanía, pero en realidad lo que fue una represión brutal, la historia lo dice, son 40.000 personas que fueron exterminadas, ¿no? Y el pueblo mapuche pues se desplaza hacia la precordillera, y entonces Chile toma posesión de ese terreno. Pues los mapuches nunca han aceptado esto. Dicen que no tienen problema con los chilenos como tal, ¿no? Pero sí con el extractivismo que está hoy día en sus terrenos, y que están, digamos, destruyendo de la naturaleza. Y aquí voy al segundo elemento, este quizá elemento un poco histórico para explicar el conflicto, y el segundo es que esto que estamos viviendo en Chile no solamente se ve en Chile, también se ve en otros países, como Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde lo que ha sucedido es que las grandes empresas extractivistas lo que hacen es explotar y devastar el medio ambiente en busca de recursos naturales. Cuando uno habla con la gente indígena, ellos no pueden entender, digamos, ellos le llaman recursos naturales, ¿no? No son recursos naturales, es la naturaleza que está viva, ¿no? Y es la que nos sostiene, la que nos alimenta, y por tanto no podemos tratarla como si fuera una cosa. Eso para ellos es Sí, una pero cosa inexplicable. el Sí. tratado que acabas de nombrar, el tratado de Tapigüe, es muy, muy antiguo, es de 1825. Sí, efectivamente. Efectivamente, de 1825, la pacificación de la Araucanía es de mediados también del siglo XIX, o sea, de ahí viene todo esto, ¿no? Pero hay un sector que quizá sea el sector más duro, o más, sí, más duro del pueblo mapuche, que no acepta, digamos, la institucionalidad chilena. Ellos, curiosamente, yo he conversado con ellos, han venido varios de ellos aquí incluso a hablar con Baltasar, ha venido aquí Héctor Yaitul, ha venido también Juana Calfunao, y hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos, y ellos lo que nos dicen es precisamente que no se sienten chilenos, que no celebran la independencia, ¿sí? Ellos se sienten indígenas, se sienten mapuches, y lo que de alguna manera quieren es que se respete su territorio. Y eso no se ha respetado desde el Tratado de Tapigüe en adelante, digamos, desde la pacificación de la Araucanía. El Tratado de Tapigüe es de 1825, la pacificación en 1840, 50, por ahí, ¿no? Y de ahí para adelante vienen todos los problemas, pero ellos no han dejado de reivindicar. Incluso durante la dictadura también tuvieron víctimas, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es lo segundo, que nuestro modelo económico de desarrollo, pues lo que hace es extraer recursos naturales, y entonces hoy día las zonas vírgenes que quedan están todas habitadas por gente indígena. O sea, donde ha llegado la civilización occidental, hemos devastado, tenemos una forma de relación con la naturaleza tremendamente dañina, tremendamente tóxica, que incluso cuando yo estuve en la COP26 allí en Glasgow, pues tuve la posibilidad de conversar con alguien que decía, mira Rodrigo, este concepto de desarrollo sostenible, nos quedamos cortos, porque lo llevamos, por ejemplo, a una conversación, si hablamos de la pareja, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿cómo te llevas tú con tu mujer? Bueno, sostenible, ¿sí? O ¿cómo está tu trabajo? Bueno, ahí, sostenible. No es el ideal, no es un óptimo, ¿no? Y entonces la relación que nosotros planteamos como óptima con la naturaleza es una relación, pues, sostenible. O sea que todavía puedo sobrevivir en este planeta, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. El concepto que tienen los pueblos indígenas, hacia los cuales la humanidad en su conjunto está volviendo la mirada hoy día, para bien y para mal, los que quieren seguir extrayendo y los que quieren preservar estos lugares vírgenes que todavía quedan, pues el concepto que plantean los pueblos indígenas es el de armonía. Es vivir en armonía con la naturaleza, ¿sí? Los mapuches, todos lo sabemos, los que somos chilenos, significa gente de la tierra. Ellos pertenecen a la tierra. No es que la tierra les pertenezca a ellos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad también de estar en Colombia con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, sí, en Popayán, y pues me hablaban de lo mismo. Curiosamente, en un pueblo tan distante de los mapuches, pues el concepto era el mismo, el de armonía, vivir en armonía con la naturaleza, porque el río está vivo, porque la selva está viva, porque los bosques están vivos, y nosotros tenemos que aprender a convivir en esos ecosistemas, no a devastarlos, extraer y cortar y talar y talar y talar, y luego plantar, no sé, estos monocultivos, ¿no? Hoy día la agricultura ecológica, la agricultura de restauración del planeta, va hacia que no existan estos monocultivos, sino que exista un cultivo como originalmente era, ¿no? Reforestar. Otro concepto que quisiera traer a propósito de medio ambiente y pueblos indígenas, y esto ya no es de un indígena, sino que es de
de un científico del CSIC, Fernando Valladares, del CSIC, que es como el organismo científico de España, ¿no? Que vendría siendo como CONICIT en Chile, ¿no? Pues este señor, el científico del CSIC, siempre habla de una metáfora y dice que es como si estuviéramos en una bañera y el CO2 fuera el agua que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo a la bañera, y hemos llegado a un nivel en que el agua está a punto de rebalsar la bañera. Y si pasa eso, eso es una catástrofe tremenda, una catástrofe global donde ya no hay un punto de retorno. El agua se rebalsa y se rebalsa. Entonces, dos cosas son las que hay que hacer. Por una parte, cerrar el grifo, cerrar la llave, digamos, para que deje de seguir entrando agua a la bañera, es decir, dejemos de emitir CO2 al medio ambiente cuanto antes, pero también hay que sacar el tapón. Y la manera de sacar el tapón para que baje el nivel del agua es aumentar la capacidad del planeta de absorción del CO2. Y eso es reforestar. Eso es replantar y replantar y replantar. Y lo que hace la economía tradicional, lo que se está haciendo en territorio indígena, son estos monocultivos de pino, de otras especies que dañan la tierra y hacen que la tierra se seque, que la tierra se muera y que en definitiva esto es la muerte del planeta, digamos, la muerte de todos nosotros, ¿no? Para ellos, para los indígenas es tremendo porque la tierra, saben ellos perfectamente que está viva. Los suelos están vivos. ¿Sí? Si tienen gusanos, si tienen bacterias, microorganismos, etcétera, están vivos, ¿no? Esta cosa de tirar fertilizantes o tirar insecticidas, etcétera, etcétera, es una forma de matar la tierra y después ya se hace muy difícil que esto se pueda regenerar. Otra cosa que sucede aquí en Europa, por ejemplo, es que sucede menos en Chile o menos en América Latina, pero está muy presente aquí, es el empobrecimiento de los suelos, ¿sí? Los suelos se han empobrecido. Por tanto, si yo me comía una manzana en los años 60, esa manzana tenía muchos más nutrientes de lo que tiene esa manzana hoy día, ¿sí? Y eso nos habla de una tierra que lentamente va agonizando. Se habla mucho de que podemos llegar a lo mejor a Marte, que han mandado robots a Marte, que hay que terrificar Marte, pero antes de eso hay que cuidar el planeta que tenemos, que es maravilloso y que tiene la capacidad de regenerarse también si es que lo dejamos. Rodrigo, tomando en cuenta que hoy tenemos claro que el tema del ambiente tiene que ver y está íntimamente ligado con los modos de producción, con la economía de los países. Esto genera externalidades negativas muchas veces, como en el caso colombiano, que se ha probado que el afán por la explotación de recursos ha generado, ha sido un combustible para el conflicto armado, ha sido combustible para el desplazamiento de personas, ha sido combustible la motivación para el exterminio cultural y físico de pueblos no solo indígenas, sino también afrodescendientes, todo esto. Esto genera resistencias, obviamente, de los grupos económicos y de la gente que defiende el ambiente. Tanto así que ayer en especial se estaba debatiendo el acuerdo, la aprobación de Escazú en Colombia, un proceso que llevó incluso muertos, defensores de derechos humanos asesinados por defender este tipo de iniciativas y este tipo, digamos, de instrumentos de defensa de derechos humanos y del ambiente. Entonces, como Colombia ha sido necesario reconocer a los ríos y a la naturaleza como un sujeto de derecho, como sujeto de derechos, y es posible que la tendencia se expanda a otros países, porque ha sido un recurso jurídico que salvaguarda no solo al río, sino ha entendido la humanidad como especie. Y no en vano, este 28 de julio fue el día en que se dice que el sobregiro del planeta, ¿sí? Es que el día en que la demanda de recursos de la humanidad supera lo que la Tierra puede regenerar. O sea, así de grave está la situación, y nosotros conocemos que ese es uno de los temas que a usted lo apasiona, el tema del ecocidio. Cuéntenos, háblenos del tema. Bueno, yo me he dedicado más bien a los derechos humanos, pero por dedicarme a los derechos humanos he terminado preocupándome de los temas medioambientales, sin buscarlo,
sin quererlo. Ya he hablado un poco de los pueblos indígenas, ¿no? Que nos llevan a que hablemos de medio ambiente. Pero también cuando hablamos de defensores del territorio, cuando hablamos de defensores de derechos humanos, pues nuevamente ellos también protegen el medio ambiente. Muchos de ellos son asesinados, sobre todo en Colombia, sistemáticamente por defender el medio ambiente. Ni hablar, por ejemplo, de otros países latinoamericanos como Brasil, o hablar de lo que ha pasado en el Congo, ¿no? Donde muchas veces esas guerrillas son fomentadas desde países europeos para poder seguir extrayendo recursos naturales y empobreciendo el suelo, empobreciendo terreno y todo eso. Tú hablabas del sobregiro del planeta, que se cumple hoy el día del sobregiro del planeta. Ojalá tuviéramos una cuenta de crédito, ¿sí? Y pudiéramos decir que, bueno, sí, en algún momento vamos a ponernos al día, pero otra gente hace el cálculo de que tal como vivimos hoy día, necesitaríamos como 3 planetas, ¿no? Para poder mantener este nivel de consumo, de sobreconsumo. La verdad es que tenemos un solo planeta. Y lo que está ocurriendo es que le estamos privando a las generaciones futuras del bienestar del cual nosotros estamos disfrutando hoy día. Este es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, que nosotros podamos desarrollarnos y vivir tranquilos, pero respetando que las generaciones futuras tengan ese mismo derecho cuando ellos estén en este planeta, ¿no? Pero lo que estamos haciendo no es eso. Lo que estamos haciendo es depredar el medio ambiente como si fuera algo que nos perteneciera, ¿no? Y ahí vuelve un poco al concepto de los pueblos indígenas, y quizá el error está en el concepto occidental, muy occidental, que viene incluso del derecho romano, ya que tú eres jurista lo entenderás, ¿no? Y todos los que son juristas también, de que, pues, según el derecho romano, los animales son cosas. Según el derecho romano, los árboles son cosas. Todo lo que no son personas son cosas, ¿no? Entonces, como son cosas, yo me puedo apropiar de esas cosas, puedo vender esas cosas y puedo quemarlas si quiero, ¿no? Con algunos límites que se van poniendo después, ¿no? Del maltrato animal, de un montón de cosas así, ¿no? Pues esta forma de pensar está cambiando. La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Yo puedo adueñarme de un territorio, ¿sí? Pero ese territorio nos pertenece a todos como humanidad, como especie. Claro, yo lo voy a poder tener y cultivar, pero tengo que ser responsable, ¿no? Hay un concepto que está en los instrumentos internacionales de derechos humanos, está en la propia Constitución española, y espero que la chilena también esté, que es el concepto de la responsabilidad social de la propiedad. Yo puedo tener mi derecho de propiedad, pero tener que tener una responsabilidad social. Yo no puedo, digamos, tener un territorio, por ejemplo, allí y quemarlo cuando quiera, como quiera y hacer lo que quiera. Hay una responsabilidad con el resto del planeta. Y tú hablabas también muy bien de que hay una tendencia a nivel global, exactamente, a concederle derechos a la madre naturaleza. Quizás lo pongo todavía un poco más amplio, diría que es el enfoque ecocéntrico, u otros hablan del enfoque biocéntrico, y abandonar el enfoque antropocéntrico. Es decir, nosotros, por un montón de razones, incluso razones históricas, de idiosincráticas, de religión, pues nos hemos creído el centro del universo, ¿no? El ser humano es el centro de la creación, todo está a nuestro servicio, a nuestra disposición. Durante muchos años, pues la Tierra era el centro del universo, el Sol giraba en torno a la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaban todos los recursos naturales disponibles para que hiciéramos lo que quisiéramos con ellos. Bueno, en economía se dice que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Pues si llevamos esto al extremo, lo que estamos haciendo ahora es devastar el planeta, ¿no? Y entonces esto no puede ser, no lo podemos permitir, hay que ponerle ya pronto atajo, y el concepto, digo, es lo biocéntrico, lo ecocéntrico. Y dentro de eso, pues el panel de expertos independientes para la definición de ecocidio, al cual fui invitado y tuvo el honor y el merecido honor de participar, pues sí que tuvo este enfoque ecocéntrico, e incluso más, se propone una modificación del preámbulo, una cosa muy novedosa, se propone la modificación del preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional para incluir un enfoque ecocéntrico o biocéntrico, donde nosotros no solamente respetamos a nosotros como seres humanos, los derechos humanos de nosotros, y sancionamos los crímenes internacionales que tienen que ver con las atrocidades que nos cometemos entre los seres humanos, sino también
las atrocidades que cometemos con las demás especies y que cometemos también con el medio ambiente. El crimen de ecocidio, entonces, va a sancionar no solamente cuando esos atentados a la naturaleza afectan al ser humano, sino cuando también afectan a la naturaleza per se, porque la naturaleza es un valor en sí mismo per se, en que hoy día a lo mejor no vemos su valor, pero sí que lo tiene, y lo tendrá cada vez más para las nuevas generaciones. Esto es dramático, es tremendo, porque realmente ya ha nacido la primera generación de la gente que tiene, no sé, 10 años, entre 10 y 20 años, que van a tener un futuro peor del que tuvieron las generaciones anteriores. Hasta nuestra generación podíamos decir que, bueno, tecnológicamente por lo menos hemos progresado y podemos tener más comodidades, más tecnología, etcétera, pero la generación que ha nacido ahora lo va a tener muy complicado de poder disfrutar de las mismas comodidades que hemos tenido nosotros. Es decir, cosas que damos por sentado, que hoy día son tremendamente fáciles de conseguir, en su momento serán cada vez más difíciles. Algo tan básico como el acceso al agua dulce, al agua potable, ¿no? Va a ser algo cada vez más complicado para inmensas poblaciones de todo el planeta. Ya lo estamos viviendo, el cambio climático es una cosa que ya es innegable porque los primeros efectos los estamos sufriendo nosotros mismos. Entonces, estamos en un momento en el que nos queda muy poco tiempo para hacer el cambio de óptica, de lógica, pero hacia allá hay que ir. El norte es tremendamente claro. No lo digo yo, lo dicen los expertos de Naciones Unidas, que este comité de expertos científicos, ¿no?, que habla de los informes periódicos sobre cómo va el cambio climático, el calentamiento global, pues son centenares de científicos de distintos países del mundo, no es uno ni dos, ¿no? Para tenerlo claro. Tenemos volviendo un poquito atrás a lo que estábamos conversando, existe una tendencia, y ojo, mira, existe una tendencia a pensar que el trato a los derechos humanos no es objetivo y que en muchos casos es utilizado con fines políticos. Más aún en nuestro continente, podemos ver la situación que pasa en Nicaragua, en Venezuela, como algunos ejemplos, que también tienen unas distintas miradas. Acá en Chile, te comento que acá el mismo presidente Boric considera que en esos países se violan los derechos humanos, pero también hay partidos de los gobiernos que apoyan a Ortega y Maduro respectivamente, dicen que no, y dicen que es toda una mirada diferente. ¿Qué piensas tú al respecto, Rodrigo? Los que somos de verdad defensores de los derechos humanos tenemos que defender los derechos humanos donde sea. Sea que el perpetrador sea de derecha o de izquierda, sea que la víctima sea de derecha o de izquierda. Los derechos humanos son humanos, por tanto son de todos los seres humanos, de ricos y pobres, de blancos y negros, de gitanos, judíos, musulmanes, la religión que tengan la nacionalidad que tengan, y eso es así, y sin duda que se violan los derechos humanos en todos los países del mundo, pero en algunos se violan más que en otros, ¿no? Incluso hasta, por poner un ejemplo, ¿no?, un ícono, hasta en Alemania de repente hay un tribunal constitucional que dice, oiga, aquí se han violado los derechos humanos de este señor, ¿no? Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también a veces enmienda lo que ha hecho el Reino Unido, lo que ha hecho Francia, etcétera, ¿sí? O sea, derechos humanos los violan todos los estados. Lo que pasa es que algunos los violan más que otros, en algunos países es una cosa sistemática, es una cosa generalizada, y entonces se transforma en un problema muchísimo mayor, del cual la comunidad internacional tiene que hacerse cargo y emitir los informes, mandar los expertos, etcétera, etcétera, ¿no?, para evitar que eso suceda. Pero a mí siempre que se me plantea este tema, dos cosas quiero decir, digamos. Una es, claro, se preocupa mucho de Cuba, de Venezuela, y sí, claro, ahí se violan los derechos humanos, ¿cómo no? ¿Sí? Pero también se violan, y mucho más brutalmente, pero nadie se escandaliza, ¿sí?, en China, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en China, como hay dinero, en China, como ya es casi la primera potencia económica mundial, y todos dependemos de China porque es la gran factoría del mundo, allí nadie dice nada. Porque en China te están controlando el iris, el reconocimiento facial, no hay derecho a la privacidad, hay gente que desaparece sin más, hay cárceles clandestinas, hay una serie de cosas, pero nadie dice nada de China porque a nadie le conviene. Es mucho más fácil meterse con Venezuela que meterse con Cuba. Por supuesto, allí también se violan derechos humanos, no digo que no, claro que sí. Pero digamos que tiende a ser un poco sesgada esta mirada, ¿no? Esta mirada. Ahora, lo otro que quería decir es que si uno va al origen
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto es tremendamente interesante y desconocido, es que la idea originaria de la Declaración Universal corresponde a una mujer, primera cosa, que no ha sido nunca suficientemente destacada. Esa mujer es Eleanor Roosevelt, que es la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos. Es decir, quien tiene la idea originaria de la Declaración Universal es una mujer y es norteamericana, y nada menos que la primera dama, digamos, de Estados Unidos, ¿sí? Y resulta que y ella preside, personalmente, ella preside la comisión redactora, que por cierto también en ella participó un chileno, ¿no? Y esto hay que destacarlo, se nos olvida, y deberíamos destacarlo, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara y todos los otros próceres que han dado tanto a la cultura chilena a nivel internacional. Pues deberíamos destacar a nuestro jurista, Hernán Santa Cruz, diplomático, que participó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se hizo aportes tremendamente interesantes. Yo, haciendo mi doctorado, tuve la posibilidad de consultar las actas de la Declaración Universal, de las actas de esta comisión redactora, y vi los aportes del embajador chileno, y veo también todos los aportes que hace Eleanor Roosevelt, ¿vale? Bueno, lo interesante es que en la votación, cuando se tiene que votar la Declaración Universal, fijarse que es interesante, todos los países de la órbita soviética en ese momento se abstienen. Ellos no están a favor, ¿sí? Entonces, cuando se acusa de que los derechos humanos son de la gente de izquierda, pues no. Lo que es la izquierda internacional en ese momento de Guerra Fría, se abstuvieron de votar, porque encontraron que no estaban suficientemente reconocidos los derechos que ellos defendían, según ellos, mejor, que eran los derechos económicos, sociales y culturales. Y el bloque occidental, pues, defendía más bien las libertades y derechos individuales. Entonces, como no lo vieron tan claro, pues se abstuvieron, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, históricamente fue así, pero los derechos humanos, cuando se habla también de Stalin, por ejemplo, que Stalin sí que mató tanta gente, claro que sí, eso no se puede negar, ¿sí? Europa, en la Unión Europea, ha condenado el nazismo, ha condenado el fascismo, ¿sí? Y ha condenado también el stalinismo, ¿sí? Porque en esa época, con esa concepción dura que tenían, pues se cometieron las atrocidades más terribles, y cualquier defensor de derechos humanos tiene que reconocerlo. Sí, independientemente de la opinión política que uno tenga, independientemente de las preferencias que uno tenga, pues son asuntos totalmente innegables y son de todos, y debiéramos todos encontrarnos en el concepto de derechos humanos. No debiera ser algo arrojadizo de unos contra otros, al contrario. Rodrigo, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras, y esperamos que podamos un próximo programa para tocar estos temas que se nos quedan pendientes. De nuevo, gracias, y bueno, para que te despidas de la audiencia. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este programa. Para mí siempre es un agrado participar con todas las iniciativas que tienen que ver con mi país, al que echo tanto de menos, y por supuesto, si me invitan pues a la inauguración oficial, digamos, de Derechos Humanos Sin Fronteras en septiembre, pues yo con mucho gusto participaré. Y a ustedes, gracias por continuar y permanecer con Derechos Humanos Sin Fronteras, el primer programa que habla de los derechos humanos en Chile. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mil gracias. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.